El Museo Legislativo, Sentimientos de la Nación, te invita a su noche de museos de octubre titulada Capturando el alma de la Ciudad de México. En este conversatorio virtual, charlaremos con el fotógrafo urbano, Ramón Martorell, sobre su trayectoria dentro del gobierno, capturando durante varios años el desarrollo de la ciudad. Te esperamos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Estamos nuevamente en nuestra noche de museos y esta ocasión vamos a tocar el tema de la fotografía urbana. Quiero compartirles que hace un par de meses, gracias a una amiga, mi amiga Karina Martorell, tuve la oportunidad de conocer el trabajo de su señor padre, el señor Ramón Martorell, el cual le agradezco que nos acompañe. Gracias, tío. En este conversatorio. ¿Y qué fue lo que llamó mi atención y desde ahí el motivo de esta charla y de este diálogo? Bueno, su trabajo, ¿no? Su trabajo relacionado y obviamente vinculado con una ciudad en proceso de transformación. Una ciudad que abarca prácticamente una temporalidad de 2 décadas, ¿no? 70, 80. Y me interesé mucho por su trabajo, quise indagar un poco más y me encontré con la noticia de que su archivo está prácticamente, no sé si decirlo, perdido, ¿no? Bueno, por razones de las áreas de la vida, áreas del destino, lo que quieran, no llegó en su integridad al día de hoy, ¿no? Entonces eso hace que esta conversación tenga un doble propósito, ¿no? Y una gran oportunidad que es escuchar de viva voz, ¿no? A su autor, el fotógrafo, el señor Martorell, y él que nos hable, ¿no? Lo que ya no tenemos, ¿no? Lo que ya no está físicamente, ¿no? como parte de su trabajo, y ir rastreando, ¿no? Ir construyendo desde ahí un discurso a partir de las huellas, a partir de lo que quedó, ¿no? Entonces, es para mí un gusto que nos acompañe, señor Martorell. Antes de dar inicio a la conversación, quisiera simplemente, así muy a grandes rasgos, poner un antecedente antes de empezar por su propia historia, y ese antecedente lo tomo desde la misma ciudad, ¿no? ¿A qué me refiero? Que la ciudad, sobre todo ya en la época de la posrevolución, ¿no? Y principalmente en los años 30, buscaba de alguna manera entrar dentro de un proceso de modernidad, ¿no? Recordemos que esta idea de la modernidad dentro de la ciudad no inicia con la revolución, obviamente inicia un poco antes, ¿no? Con el porfiriato e incluso más allá, el mismo Maximiliano, etcétera, con una idea que fue una idea, podemos decirlo de alguna manera, ideal, ¿no? Una posibilidad de acercarnos a la construcción de una ciudad ideal. ¿Y cuál fue ese ideal? Pues bueno, finalmente era conectar, ¿no? Conectar la ciudad, unir la ciudad, y desde ahí se buscó demoler, ¿no? Demoler la traza, poco a poco ir alineando las calles. Obviamente que íbamos pasando de un proceso de una ciudad muy abigarrada a una ciudad pues muy caótica, a una ciudad obviamente sucia, a una ciudad insalubre, ¿no? Que fue prácticamente toda o gran parte de la ciudad de la Nueva España, ¿no? Llegan los Borbones ya al final de la época, bueno, en nuestro caso de la época novohispana, en el final, casi final del siglo XVIII, donde pues lo que ellos buscan es entrar a un proceso de higienización, ¿no? De higiene, y para ello pues se buscó pues meter infraestructura, ordenar calles, retirar, digamos, todo el mercado que estaba en la plaza, ¿no? Y ordenar, o sea, propiamente se empezó a ordenar la ciudad, ¿no? Dentro de ese proceso de ordenamiento de la ciudad, pues empezó a surgir un pasado, ¿no? Un pasado que había sido enterrado, un pasado que había sido olvidado, que fue el pasado prehispánico, ¿no? Regresa por esta mentalidad, digamos, modernista y sobre todo de higiene, pues regresa al calendario azteca, ¿no? Regresa a la Coatlicue y regresa a un pasado desconocido para nosotros, ¿no? Entonces desde ahí, pues digamos, nos estamos enfrentando a un proceso doble,
¿no? Un proceso de transformación de la ciudad y un proceso de construcción de un nacionalismo, pero esas dos posibilidades, digamos, dobles dentro de la ciudad se van a unir en la posrevolución, ¿no? ¿A qué me refiero? Que entender la modernidad como un momento de construcción de nuestro nacionalismo es el que se va a ir materializando también muy lentamente y poco a poco, ¿no? Desde la década de los 30 hacia la década de los 70, ¿no? ¿A qué me refiero? Que muchas veces nosotros no entendemos, ¿no? Que la modernidad es un nacionalismo más, ¿no? Y desde ahí obviamente tiene una carga muy vinculada y muy dirigida hacia el tema político, ¿no? El tema político es muy importante porque son las decisiones del poder las que van a permitir que la ciudad se transforme o no. ¿Ok? Perdón por extenderme tanto, simplemente quiero mencionar un nombre antes de darle la palabra y pues ya meternos de lleno a la conversación, y es el nombre de un urbanista que fue muy importante en su momento, olvidado actualmente, que es el arquitecto Carlos Contreras Elizondo. Carlos Contreras Elizondo tuvo un proyecto muy ambicioso de querer planificar la ciudad, ¿no? Y sobre todo unir la ciudad mediante un anillo, ¿no? O integrar la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad ya había crecido mucho en ese momento y todavía estaba, digamos, como dispergada, ¿no? Pero se estaba transformando, ya estaban conurbando, ¿no? Muchos espacios, etcétera, y entonces se requería eso, ¿no? O sea, se requería unir esa ciudad. Entonces, desde ahí seguimos con esta idea de una ciudad ideal, ¿no? Una ciudad ideal, y esta idea de ciudad, pues ya con un orden y con una planificación, se va a ir materializando poco a poco en la década de los 70, que es básicamente lo que quiero que platiquemos con sus fotografías y que es lo que usted vio. Pero antes de eso, ¿quién es usted? ¿No? Nos podría describir cómo llegó a la fotografía, cómo fueron sus primeros pasos. ¿Quién es usted? Yo conocí a una persona, Juan Escalera, debe ser difunto, y me presentó con una persona, Armando Ojeda, y me comentó que si le quería apoyar porque dos personas se le habían ido, trabajadores de la fotografía, pero era de fotografía instantánea que se vendía en el momento, ya sea a la entrada del cine Alameda, se ponían unos display y las películas que pasaban eran las de RKO, parece que era, de Disneylandia, de Walt Disney, perdón. Y y a la salida ya tenían su foto y ahí la pasaban y las compraban, el que las quería. Y él trabajaba también, había restaurantes muy populares y famosos en Avenida Juárez en especial, que era Pues claro, ahí habían pues muchos hoteles, ¿no? Era una vialidad pues en proceso de modernización también, ¿no? O sea, la Avenida Juárez no solamente tenía el Cine Alameda, sino estaba también el Hotel del Prado y pues eran muchos, ¿no? Edificios, ajá, sí, que pues bueno, propiciaban, ¿no? Ajá, que surgiera la necesidad de tener este recuerdo instantáneo, ¿no? Ajá, que ustedes aprovechaban a la salida del Cine Alameda. La entrada del cine era cuando estaban las películas de Walt Disney, nada más, porque era retratar a los niños con el display de Walt Disney, el que fuere, del ratón vaquero, de personajes de Walt Disney. Ajá, ajá. Y a la salida ya tenían su foto, pero este amigo Armando Ojeda tenía exclusivas para que le permitieran tomar fotos en el restaurante 3, 4
y ahí mismo vender las fotos. Enfrente a Cuauhtémoc estaba un club inglés, no me acuerdo ahorita bien de... Del monumento a Cuauhtémoc se refiere, en Paso de la Reforma, ¿es ahí? Sí, pero era... Sí me acuerdo, pero ahorita... Sí. Y estaba el Ciros, Mm, estaba la Fragua, con el, yo creo, de los primeros Sambors que hubo, hasta llegar al caballo, al caballito. en Bucareli, sí. Y luego ya era Avenida Juárez, que estaba también muy populoso de comercio, de Juárez al eje central, lo que es el eje central, San Juan de Letrán. Esto que menciona es muy importante, pues precisamente para ir describiendo esta ciudad, porque está mencionando, digamos, dos conceptos que me parece que son pues, muy importantes para entender esta modernidad, ¿no? Por un lado, todo este giro comercial, ¿no? Que van a ir teniendo todos estos grandes espacios, ¿no? Como avenidas centrales. Ajá, y restaurantes también. Exactamente, ajá. Y sobre todo, la cuestión de la ilusión. ¿De ¿no? qué? La ilusión, la fantasía, ¿no? Y esta fantasía, curiosamente, usted nos está compartiendo, que está presente en las películas estas de Walt Disney, ¿no? Sí. Pero esa ilusión y esa fantasía también está presente en esta idea del glamour, ¿no? Del brillo, de la ciudad de noche, ¿no? De esta posibilidad, ¿no? Que brinda la modernidad como un sueño, ¿no? Como un sueño que uno quiere pues adquirir, ¿no? Ajá, perdón, lo interrumpí. Juárez comenzaba con comercio, desde cine y buenos restaurantes, hasta llegar a Juárez y no existía el edificio de Madero y Eje Central. Ahí había en especial un restaurante Lady Baltimore, enfrente a Sambors. El Sambors de los Azulejos. Sí, es calle de la Condesa. Sí, claro, el Callejón de la Condesa. Ujú. Sí, sí, sí. De enfrente. Y fue sorpresa para mí. Me dicen, "Oh, va a debutar aquí tomando las fotos de las mesas, de los comensales". Ujú, ujú. Ya le digo a Armando, le digo, ya terminé, le faltó aquella mesa. Eran 4 personas vestidas de blanco, pero bien vestidas y regreso y retrato a esas personas. Yo los hacía como de Yucatán. A la hora de entregar las fotos, llevaba una para cada uno. Me pidieron 2, me pidieron 3 y la sorpresa es de que para pagarme todos traían cinturón de piel no era de piel, era de bien cocido, bien hecho. Le decían víboras, que van sacando y cada quien me dio $2, $3. 2, 3 monedas de 100 pesos. Y ya me dio pena con mi cuate que me mandó ahí. No había pasado yo a la mejor mesa, pero yo comenzaba y como tratando de despreciar por su vestir y me van pagando con pesos de plata, primera y única vez. De ahí me pasé al... Antes de que pasemos a eso, simplemente quiero mencionar y bueno, recalcar la necesidad de la fotografía instantánea, ¿no? Sí. En esta ciudad. Había una necesidad, obviamente, ¿no? Que ustedes Claro. cubrían. Ajá. Ahora, antes de caminar un poco por ese tema, pues tengo como curiosidad, yo supongo que también nuestro público la tiene, de qué cámaras utilizaban, ¿no? Cómo era ese proceso, digamos, del revelado instantáneo, ¿no? Si se adaptaba en un cuarto oscuro, en el lugar, ajá, o cómo revelaban, ajá, y cómo fue aprendiendo usted, digamos, como la parte técnica de la fotografía. Restaurante donde se trabajaba, o en el cine, para entregar era en un baño para empleados.
que nos asignaban, le asignaban a él, y ahí se hacía todo, el revelado de los rollos. Decía alguien, ¿ya estás? Ya. Se asomaba en una rendijita de luz, decía un ratito más, cuenta unos 10 o 15 o 20, se contaban y ya pasaba el rollo al fijador. Se daban 2, 3 remojadas en agua, pasaba al fijador, con los dedos lo escurríamos el rollo y se prendía. La película venía en latas chicas, se prendía un poco el alcohol ahí y se iba pasando para irlo secando, y ya se pasaba a la ampliadora. Uno imprimía, otro Fijaba. revelaba y el último fijaba, y a darles una enjuagada a la foto, y ya salían en un folder. Como tenía unas hendiduras de aquí con navaja y se metía ahí la foto para que no fuera totalmente Sí, claro. completa de agua. Ya. Y ahí se entregaban luego las fotos, procurando que no se nos fuera la gente que se había retratado. ¿Cuánto costaban las fotos? Yo creo unos 5 a 10 pesos. Nunca se pasó de 10, y de principio de los displays de Walt Disney, 3 pesos. Eran postales. Y luego ya en los restaurantes, Doble postal. sí, eran 10 pesos. No me acuerdo bien de la cantidad de pesos de plata, cuánto fue, pero cada quien... Pero era bien pagada, o sea, sí era negocio. Sí, y de ahí me pasé al registro civil. Ahí también duré 2, 3 años. Se tomaban fotos en el registro civil la gente que no tenía tiempo, no tenía poder económico, se casaba en la oficina, y el que tenía tiempo se programaba y en su casa. Y el licenciado que los casaba era un puntualazo de gigante. La secretaria le hacía su programa de los eventos que tenía, 6 hasta 7 bodas en sábado, pero cada media hora. Él llegaba 5 minutos antes de la media hora, ya estaba tocando sus libros, todo eso. Fíjese que no ha llegado la mamá o la abuelita, que le gustaba mucho. Bueno, voy a esperar 5 minutos. 10 minutos, dice, me alcanzan después de la última boda. La última boda la hago en tal lado. Y salía y se iba a la segunda. Y ahí, digamos, a diferencia de la fotografía que hacía en restaurantes y a la salida del cine Alameda, ¿ya no era instantánea o seguía siendo instantánea? Y si era instantánea, ¿dónde revelaban? O sea... Ya lo de la boda civil ya tenía un buen laboratorio. Ya... ¿Propio o iba a un lugar a revelar? No, propio. Se tenía bastante trabajo y estaba práctico. Y ahí se iba después de cada boda, una persona iba a procesar y ya regresábamos a vender, ya sea tocaba la octava delegación, ya sea Colonia del Valle, aquí ¿cómo se llama? Polanco, Anzures, y el que no le correspondía la octava delegación, solicitaba un permiso para que este juez tuviera el tiempo y permiso de trabajar en esa. Y sí, era el más solicitado.
Ya después de ahí me pasé con un amigo a tomar fotos por nuestra cuenta en las bodas civiles. Comprábamos el periódico Sociales y donde veíamos Okay. Rosa María le celebraron su despedida de soltera con la familia Martínez en la calle de Usulama, de Guadalajara, de Michoacán. Entonces, el periódico, sacábamos el nombre, sacábamos domicilio y hablábamos para pedir la hora y en ocasiones ofrecer también el servicio. Cuando no nos daban el domicilio, si no teníamos nada, llegábamos ahí de improviso. Okay. Y ya después nos fuimos haciendo muchos en el civil, muchos compañeros fotógrafos y que hacíamos un disparejo para ver quién de los 4 o 5, quién se quedaba en la boda. Y ya se quedaba. Luego llegaron otros con una camioneta montada, con ampliadora y salía de la boda civil, del domicilio, y ahí mismo se hacían las fotos en la camioneta y en 20 minutos ya estaban vendiéndose. O sea, llevaban la camioneta y la adaptaban como cuarto oscuro y ahí revelaban y con eso ahorraban mucho tiempo y podían, ¿no? Como vender su material. Sí, y después tomamos una boda y y él fue a entregar, mi compañero, y tuvo suerte y buen trabajo con el arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez. Ya estaba en obras públicas en el Zócalo y bien, pasó como medio año y después me habló, dice, fíjate que un fotógrafo que estaba aquí de base pues que si quieres venir para acá y entre los dos le damos abasto. Y así fue. Él estaba, pues los dos de base, pero mi compañero tenía el capitán de la fotografía ahí, pero después era un poquito de trabajo y hablaban por teléfono. Señor Martorell, a las 11 hay que estar en tal lado, porque si yo estaba imprimiendo, tenía que no podía dejarlas en el agua ni en el fijador, tenía que salir a donde fuera el arquitecto. Algunas eran caminatas de ir retratando calles, comercio, avenidas. Pero a ver, digamos, o sea, usted llega ahí a trabajar ya en obras públicas, ¿no? Por invitación de su amigo. ¿Y cómo se encuentra usted con ese departamento? ¿Cómo eran los procesos de trabajo? ¿Cómo se organizaban, digamos, estos recorridos? ¿Cómo era? El arquitecto Álvarez de Ordóñez tenía segundo y tercera persona bajo su dirección y ellos tomaban todo lo que había que hacer, rectificar lo de la secretaria y ya me daban orden a mí o a mi amigo Jesús de que nos organizábamos quién de los dos o los dos a tomar un evento. Ajá. ¿Qué tipo de eventos eran esos? O sea, ¿eran eventos sociales o ya eran prácticamente obras públicas? Pues todo era hablar, como en esto. A ver, antes de entrar, digamos, a ese tema, lo que me gustaría, digamos, es ir, antes de meternos a esto, viendo la forma en la cual, digamos, usted va, digamos, aproximándose al fenómeno fotográfico, ¿no? Desde la escala pues, arquitectónica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá, con eventos sociales prácticamente,
¿no? Ajá, y ahí finalmente el contacto y el trato es inmediato, es uno a uno, ¿no? Pero poco a poco va a ir usted explorando otra posibilidad, ajá, y ya el diálogo no va a ser prácticamente la gente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá, ese no va a ser el tema ni va a ser el sujeto, sino el sujeto ahora va a ser la misma ciudad, ¿no? Ajá, porque pues finalmente lo que se buscaba en el Departamento de Obras Públicas es hacer otro tipo de registro, ¿no? Y curiosamente este registro o este nuevo registro ya no va a pasar por esa posibilidad de lo instantáneo, ¿no? Ajá, Sí. que era lo que usted hacía al principio, ¿no? Y estar corriendo, ¿no? Para entregar la fotografía y que no se le fuera pues el comensal, ¿no? Etcétera. Era otro ritmo, ¿no? Otro Sí. tiempo. Cuando entra a obras públicas, cambia el tiempo, cambia el ritmo, cambia el sujeto, cambian muchas cosas, ¿no? Ajá, Sí. y eso es lo que me gustaría que nos fuera compartiendo para nuestro público. Pues ¿Cómo era esa ciudad, ¿no? A la que se enfrentó, más o menos en qué época llegó a obras públicas, qué obras estaban haciendo? se estaban haciendo en ese tiempo el reclusorio norte. ¿Estamos hablando de qué fecha más o menos? ¿Cómo? ¿En qué fecha más o menos estamos? Como de 73 Ajá. a 75, a 76, principios de 76. El reclusorio norte, de centro de abastos, ¿cómo se llama? Central de Abastos. Central de abastos, periférico, el circuito interior. El circuito interior. A ver, qué bueno que menciona el circuito interior, porque dentro de sus fotografías vi que hay algunas, ¿no? que habla precisamente de ese proyecto, ¿no? Sí. ¿Qué nos puede compartir de esta foto? ¿Cómo que? ¿Qué nos puede describir de esta foto? Ah, pues esta foto cumple con dos funciones aquí. Castillo de Chapultepec, yo procuraba tomarlo de Reforma hacia el castillo, pero los árboles siempre sale, Sí, claro, iban creciendo, ¿no? sí, Sin embargo, aquí, por ejemplo, en estas dos fotografías que tienen que ver también con eso, ajá, aquí todavía no tienen esa dimensión, ¿no? O sea, se ven incluso sí. Aquí ya recién está sembrados. Chapultepec, pero primero fue esta. Ok. Aquí había un edificio Ajá. en Melchor Ocampo era esta, Sí. y Mariano Escobedo esta. Sí. Y aquí todavía me dejaban subir a la azotea o cuando tuve oportunidad de hacer tomas de esta del helicóptero. Pero este castillo era difícil por lo que emanaba pues el medio ambiente. El árbol despeja, no es humo, sino es algo así como Ya, claro, sí, sí. que va cubriendo el castillo. Este es Mariano Escobedo, Melchor Ocampo, y aquí jalas hasta este edificio, Ujú. marca las rejas de Chapultepec. A ver, ¿cómo está? ¿Aquí qué? Aquí marca la división que hay de las rejas de Chapultepec. Ya, ok. Pero aquí, por ejemplo, no está todo. Aquí, bueno, lo que quiero decir es que esta parte está abierta, ¿no? Todavía. Como podemos ver, bueno, posteriormente, que incluso aquí, mire, aquí están los leones Sí, hasta acá. Y no están todavía las rejas que todos conocemos, ¿no? O sea, eso. Se empezaba, digamos, como a acercar el bosque, ¿no? Tal vez por aquí, pero ya en la parte central, el cerramiento supongo que fue posterior, ¿no? así es. ¿Ves cómo está aquí de Claro, lo que menciona como grisáceo? ese vaho, ¿no? Como Ujú. esa neblina, por decirlo de alguna manera. Y ya están aquí las entradas hacia
Esta es las rejas de Chapultepec. Que todavía no están, van a estar, ¿no? A ver aquí, porque aquí no parecen. No, pero ya lo que es de la entrada de esta entrada Ajá. viene rodeando así Ujú. la reja. Sí, sí, sí. Y aquí hay una entrada que es de... Había una fuente. La fuente, sí, que está aquí. ¿Es esta? No, ¿Cuál esta fuente es la dice? Diana, la bajaron de Reforma, que fue su primer viaje, yo creo. Ok. Aquí había en la reja, estaba, Ah, ya me acordé de la fuente, claro. O sea, la fuente es esta. Esta. Que es una fuente, sí, es es una fuente esta. colonial. Bueno, Es de la época de la la pasaron completa ahí. Ah, ¿la movieron? ¿Esa no es su Sí. ubicación? ¿No es su ubicación original? ¿Dónde estaba? Por aquí estaba la entrada Ajá. a Chapultepec, pero era entrada y salía. Una era entrada y la otra era salida. O sea, la entrada no es la que todos conocemos actualmente, sino era otra entrada. Era otra donde estaba esta apoyada ahí la fuente. Y había aquí un lago Ajá. y nada más era un lago aquí. Y aquí había una casa en especial había de peces grandes. Lo que me llama la atención, perdón que le interrumpa, de esta fotografía es ver cómo anteriormente el acceso al bosque de Chapultepec era abierto, incluso era abierto vehicularmente, ¿no? Porque usted me corregirá, pero tengo entendido que los coches transitaban por esta avenida e incluso el monumento de los niños héroes funcionaba como rotonda, como glorieta. ¿Es así o no? ¿Tienes idea más? Llegaban aquí los coches para salir a venir a Veracruz o hacia la glorieta de el cambio de Dolores, que era aquí, atrás de esto. Una era salida y la otra era entrada que se desviaba casi en el monumento Los niños héroes. a los niños héroes. Y este es el Museo de Arte Moderno. Este es del museo. De Arte Moderno, sí. Ujú. Y aquí incluso en esta fotografía se alcanza a ver la Secretaría de Salubridad. De salubridad. Aquí estaba la entrada. Claro, con los murales de Diego Rivera, ¿no? Y aquí había una bodega de unos refrescos. Lo que se me hace también interesante es ver cómo, igual y ahorita que nos recordó a la Diana Cazadora, pues finalmente el sentido de la propia escultura, ¿no? Al ser una figura mitológica y pues sí, una mujer cazando, ¿no? Venados, pues tiene una relación muy estrecha con el bosque, ¿no? Por eso es que la escultura estaba cerca del acceso al bosque, ¿no? Sí. Y una vez que es reubicada, pues pierde todo ese sentido. Una vieja reforma y aquí lleva otro nombre. Este es Ródano, la calle. Sí, exacto, sí. Esa es la glorieta de Ródano. Sí. Hasta aquí llega Lieja. Sí, claro. Sí, Y de acá es Ródano, sí. Compañía de Luz. Pero incluso aquí se ven los leones, o sea, la entrada, ¿no? Ajá. Pues ya muchos años después van a poner esta reja que conocemos. Pero vemos como estos leones que marcan, digamos, el que ahora es el acceso al bosque de Chapultepec, en esta fotografía se ve en toda su magnitud, porque aquí están, ¿no? Aquí y aquí, ¿no? Sí. Aquí. Yo desconozco si los leones los movieron posteriormente. ¿Se recuerda? Porque aquí, o será tal vez por la perspectiva, ¿no? Pero los veo muy, como muy lejanos del monumento de Ernesto Tamariz de los Niños Héroes.
Porque aquí, en teoría, estaría actualmente Estela de Luz, ¿no? Y aquí el Paso de la Reforma. Entonces, yo creo que se los movieron porque este edificio, ¿no?, de la Secretaría de Salubridad, Y enfrente estaban los leones. Ajá. Enfrente estaban los leones. No, pero ya me ubiqué, no, sí están bien. No los movieron, están bien. Ujú. Sí, solamente que por la perspectiva ajá, se ve una distancia muy considerable, pero no, realmente no, porque sí siguen estando en la ubicación original. Sí, sí. Sí, así fue. Sí, sí, perdón. La distancia los hace ver más pequeños. Claro. Pero a ver, para que también nuestro público, ¿no?, nos vaya siguiendo, quisiera regresarme un poco, ¿no?, al tema en el cual, pues vamos, estamos dejando escala peatonal, ¿no?, de la fotografía social, bla, 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 entra a obras públicas, ¿no?, pero también tiene la oportunidad, ¿no?, de utilizar otro instrumento que es el helicóptero, ¿no?, para poder capturar esta ciudad. ¿Qué nos puede compartir de esa experiencia que no todo el mundo tiene de poder estar en ese espacio, ¿no?, de poder ver las ciudades de ahí? Oh, hermoso. Me invitaron a hacer estas tomas y yo fumaba bastantito. Dejé 5 días de fumar, copa menos. Y ya cuando llegué por primera vez, no es así, sino es así como crece. Claro. Sí, y ahí donde sentí el impacto, pero ya me fui normalizando. Se refiere al ascenso, ¿no? Sí, Al ascenso. el ascenso. Ya estando parejo, vámonos. Y ¿Pero qué se siente? O sea, se siente como si uno se subiera, por poner un ejemplo, a un juego mecánico, ¿no?, que las tripas se van para abajo, ¿así se siente? sí me impresionó, algo así se siente. Sí era de sentir un poco. Pero a ver, descríbanos para que nuestro público nos escuche, esa primera vez que se subió a un helicóptero, ¿cómo fue? Pues me invitaron el jefe, que era Alejandro Lazo, me invitó, quiere venir a tomar fotos. Pues nunca he ido, pero sí le entro, sí, éntrele. La subida, y ya estando un poquito al nivel que íbamos a funcionar, subía y bajaba, donde quería, donde el jefe quería. Y ya me fui normalizando. Pero ponen un cinturón a la cintura, otro aquí, y sin ventana. Va libre la entrada y ahí había uno que... Sin la puerta, o sea, la puerta abierta. Sí, sin puerta. Wow. Y estar acostumbrándose un poquito para estirar el cuello y amarrando bien la cámara para que no se me fuera a zafar con un aire o algo. ¿Y el vértigo? ¿Sentía vértigo? Ya estando arriba, ya nos conocimos. Ya no. Pero de todos modos, cuantas veces iba, no fumaba durante buenos días, ni una cerveza, ni una copa, nada. Dedicado para no tener problema. Se hacía primero el reclusorio norte, podríamos pasar por la Expeni a de mercado. La central de abastos. Central de abastos, un poco de la que todavía está de juegos, que era decían que era de Juan González, de Jan González. Sí, de juegos. ¿La feria o qué? La feria, pero ya. tiene un nombre especial. Six Flags. Ah, ya. Pasábamos por ahí un poco y había partes donde pedían que este acercamiento. Y luego volví a agarrar
altura, pues. Ok. Hacíamos yo creo como 1 hora y media, cuando mucho. A ver, vamos a que nos describa quiénes son las personas que están en estas fotografías, por ejemplo. A ver, ¿quiénes son? El señor Alejandro Lazo, Después está usted, ¿no? Ajá, ¿qué tipo de cámara es la que ocupaba? una cámara, es Pentax, no es Pentax, es Nikon 6x7, 6x7. Y digamos, ¿qué es lo que permite, ¿no? ese negativo, ¿no? ¿Por qué utiliza ese formato, utilizó ese formato como herramienta para representar la ciudad? Otra vez repíteme, por favor. Sí, ¿por qué utilizó ese formato como herramienta de trabajo para sus fotos? Porque no iba a ocupar más que un lente. Sí llevaba telefoto, Ujú. pero nada más quería ocupar un lente. Para mí tener negativo es calidad. Y este era el de mejor calidad, era 6x7 Ok. y también daba 6x9, pero el de 35 cabía 2 veces y media aquí. Era uno de los pilotos, él, y ellos dos, no, no recuerdo ni nombre, ¿no? Pero el piloto sí, un capitán Bertier. Ok. Y digamos, ¿cuál es la diferencia que hay entre este helicóptero y supongo que es una avioneta? ¿Esto era, digamos, ya para hacer fotografía regional y esto para fotografía urbana? ¿O por qué se utilizaban dos? No tengo idea, es más pero no tengo idea cuáles eran. Quien arreglaba era él. Perfecto. Le Veo- te- Perdón. Este licenciado y diseñador tenía experiencia y le gustaba volar, pero tuvo un accidente y su papá murió y él salvó, pero le gustaba estar en el helicóptero y dar órdenes. Alejandro Lazo. Ajá. Bueno, hay una fotografía que me resulta pues muy interesante, sobre todo para que bueno, nuestro público pueda ver, ¿no? Pueda verlo a usted, ¿no? De joven en esa época, ¿no? ¿Y qué recuerdos tiene o cuál sería su, este, su experiencia al verse ahorita así? No, mi experiencia fue fabulosa. Estar arriba sacando un poco la cabeza y un poco más hasta que llegaba a inclinarme para hacer la toma. A ver, síganos compartiendo un poco algunas descripciones de sus propias fotografías, ajá, con sus propias palabras, yo no voy a comentar nada. Ahí está representada pues, la Torre de Pemex, ¿no? Del arquitecto Pedro Moctezuma. ¿Qué parte es esto? Sí, descríbanos qué es lo que vemos en esa fotografía. Pues es tanto la torre como Bellas Artes, ya está en Madero, y aquí adelante de esto está el Banco de México. ¿Cuál fue su experiencia, digamos, al poder ver la ciudad de esa manera, ¿no? Sí, la ciudad de esta manera. Aquí había Lo que es importante, digamos, en esta fotografía, ¿no? Es ver cómo, bueno, al final de cuentas, ya en la década de los 50, pues va a surgir un nuevo tipo de verticalidad, ¿no? Un nuevo tipo de construcción, obviamente en altura, donde pues también nos está indicando esta proliferación, ¿no? Económica de las aseguradoras, los bancos y sobre todo algo que muchos de nosotros no percibimos o no alcanzamos a percibir es el lugar donde se desplanta, ¿no? El propio edificio y la propia torre, que es parte del predio que fue el Convento Grande de San Francisco, ¿no? O sea, pues recordemos que pues finalmente con la llegada de los españoles y sobre todo la evangelización en el siglo XVI, pues era el lugar, ¿no? Donde se dio como esta primera evangelización, ¿no? En San José de los Naturales, los primeros oficios, etcétera. Entonces eran espacios que fueron adquiriendo con el paso del tiempo una gran presencia,
¿no? Eran predios muy grandes, o sea, el predio del Convento Grande de San Francisco pues abarcaba desde pues, lo que se ve aquí en esta fotografía, ¿no? Desde la calle de Madero hasta la calle de Venustiano Carranza actualmente, ¿no? Y todo ese gran cuadrante, digamos que tiene un enmarcamiento en esquina, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con lo que fue la capilla de Burgos, ¿no? Y esa capilla de Burgos fue demolida, obviamente, con el proceso de desamortización con Juárez, etcétera, y en ese mismo lugar es donde se va a desplantar, ¿no? La torre latinoamericana. Entonces es curioso cómo la modernidad, ¿no? De la década de los 50 se está desplantando desde un espacio y un predio novohispano, ¿no? Entonces, de alguna manera, la modernidad está negando un pasado, ¿no? Que es el pasado español, y reconociéndose con otro pasado, que es lo que platicábamos al inicio, que es el prehispánico, ¿no? Pero más allá de esa negación y reconocimiento de pasados, ¿no? Sigo pensando lo que igual les propuse al inicio de esta charla, que es tratar de entender la modernidad como un proceso más de nuestra construcción de identidad, ¿no? O de identidades. Y aquí está muy claro, ¿no? Está muy claro. Ahora, también lo que usted tuvo la oportunidad de presenciar, ¿no? Es ver cómo esta ilusión de lo moderno, ¿no? Es colapsada, ¿no? A partir del sismo del 85. Entonces usted tuvo también esta posibilidad de ver el desmoronamiento de esa ciudad, incluso de edificios ubicados en este eje, ¿no? ¿Qué nos puede compartir de esta fotografía? ¿Cómo? ¿Qué nos puede compartir de esa fotografía y de su experiencia al ver el sismo, bueno, al vivir el sismo 85 y ver esa arquitectura demolida, en destrucción? Impresiona mucho viendo quienes caminan por ahí, quienes tratan de buscar algo, y esto era Salinas y Rocha. Aquí está la Alameda y por aquí es Salinas y Rocha. Efectivamente, por eso es que de alguna manera están vinculadas estas dos imágenes, ¿no? O sea, la imagen donde, bueno, es el eje central, muy cerca de aquí, Avenida Juárez, etcétera, y es esa misma zona, ¿no? Sí. Ajá, que usted vio, ¿no? De alguna manera, borrarse, ¿no? Colapsarse, ¿no? De alguna manera. Y curiosamente también vemos cómo estamos yendo y viniendo con ese cambio de escalas, ¿no? Al principio de su historia nos hablaba de una escala, ¿no? Peatonal en esa misma área, ¿no? Que es la Avenida Juárez, ¿no? En el cine y todos los restaurantes que le tocó retratar, ¿no? Con los comensales, es esta misma área, ¿no? Y cómo después se sube al helicóptero, ¿no? Ve la misma, pues sí, la misma zona, pero ya desde una escala muy diferente, desde otra dimensión, y baja del helicóptero, ¿no? Y se enfrenta también a esta misma ciudad, pero en este proceso y en esa gran tragedia, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera esa posibilidad de poder subir y bajar, ¿no? Ajá, de escala. Incluso nosotros también la podemos vivir cuando utilizamos estos edificios como miradores, ¿no? Que es lo que son. Ajá. Nosotros no tenemos básicamente la oportunidad de poder acceder a lo que usted sí, ¿no? Que es subirse a un helicóptero, ¿no? Y desde ahí poder desplazarse, ¿no? Por esta gran ciudad, como nos mencionaba, ¿no? Del Reclusorio, la Central de Abastos, ¿no? Como un continuo. Nosotros tenemos fragmentos de esa continuidad, ¿no? Al estar en miradores muy específicos. La única posibilidad que nosotros tenemos es rodear, ¿no? Rodear por ese mirador, ¿no? Y desde ahí más o menos entender, ¿no? Lo que es esta gran urbe, ¿no? Esta mancha urbana sin planificar, ¿no? Pero usted tuvo esta oportunidad de poder entender esos procesos de transformación y procesos de planificación, ¿no? De una ciudad, ajá, y también al estar en contacto con, en reuniones, ¿no? Como las que nos mencionaba al principio, como esta que vemos del periodo de Miguel de la Madrid,
¿no? Es una reunión en el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, ¿no? Donde se está trabajando el proceso de urbanización, ¿no? Incluso aquí lo dice, ¿no? El proceso de urbanización es difícilmente reversible, pero sí modulable, ¿no? Ajá. No se puede, ¿no? Revertir, como lo que hablábamos en un principio. Ajá, o sea, la demolición de San Francisco, la destrucción de San Francisco, pues ya sucedió y no es posible revertirlo. Ajá, aunque sí ha habido, digamos, de nuevo con estas ideas ideales y utópicas, ¿no? Intentos, ¿no? Intentos de regresar a algo destruido. Y en ese sentido recuerdo el proyecto de recuperación del Convento Grande de San Francisco del arquitecto Sergio Saldívar Guerra, ¿no? Que él lo propuso, incluso hizo los levantamientos, tuvo oportunidad de ver las maquetas, ¿no? Donde quería reconstruir, ¿no? Y lo hizo de alguna medida, ¿no? Porque el portal de peregrinos del convento lo rehizo, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ahí y regresamos al tema de las fantasías y de la ficción, ¿qué es lo que realmente vemos cuando nos enfrentamos a la ciudad, ¿no? Vemos el objeto real, es decir, el objeto que ha llegado del pasado, ajá, o es una invención de la modernidad, ¿no? Ajá, que nos permite entender una forma del pasado que no ha sido tal, ¿no? Lo menciono ahorita con el Convento Grande de San Francisco, el Templo Mayor es lo mismo, ¿no? Con ese regreso y esa recuperación que se hizo en los 70s, en el 78 específicamente con López Portillo, etcétera, ¿no? Y dentro de esos regresos veo que también usted tiene unas fotografías que se me hacen interesantes, ¿no? Del Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, ¿no? Estas fotos que usted tiene dentro de su archivo, obviamente ya no es el Palacio Porfiriano, ¿no? Porque ese dejó de existir, ¿no? Con la caída de la dictadura. Aquí llega el caparazón, ¿no? La estructura arquitectónica del edificio, pero se le quiere dar otro uso, ¿no? Y el uso que se le da al Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, ¿no? Va a ser como un objeto museable, ¿no? En la década de los 80s, ¿no? De que lo que usted presenció y aquí fotografió del 20 de febrero del 82, es precisamente de ese proceso de adecuación, ¿no? Del Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, que después pasó a ser oficinas, etcétera, ahí en Museo del Telégrafo, por ahí, a volverse Museo Nacional de Arte. ¿Qué nos puede decir, digamos, de este proyecto que le tocó ver en transformación? Pues aquí la finalidad era, en especial estos, ¿qué le puedo decir? Plafones, lo que era el techo. Sí. Es una alegoría muy interesante que está en ese salón. Sí. Todo lo fino de esto, desde las escaleras, ajá, era de caracol, un semicírculo. Había dos entradas o bajadas y llegaban a un punto para entrar a la sala esta. Sí. Pero todo era muy, no sé qué estilo sea, qué... Sí, bueno, es un estilo ecléctico, ¿no? Del arquitecto Silvio Contri. Ajá, pues recordamos también que en el Porfiriato pues, se da esta invención, por decirlo de alguna manera, de los palacios, ¿no? Si de alguna manera ha llegado hacia nosotros esta idea de la ciudad de los palacios, son por los palacios porfirianos, ¿no? El Palacio Postal, el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, el Palacio de Minería, ¿no? El palacio en sí, el Palacio Legislativo, ¿no? Que nos construye, es una invención del porfiriato, ¿no? Pero hablando de los ejercicios del poder, ¿de qué manera usted nos pudiera compartir estos dos sexenios en los cuales usted veo que se inscriben sus fotografías, ¿no? Que sería el de López Portillo y el de Miguel de la Madrid, ¿no? De qué manera ellos buscaron transformar la ciudad hacia la modernidad. Pues cada quien en su sexenio van haciendo y a la vez van dejando obra. No todo lo que inician lo acaban. Y no me representó caminar mucho porque me tocó de viaducto a
a Calzada de Tlalpan un poco más, a Calzada de Guadalupe. Anduve, me motivó a seguirlo así, pero sí fue esto muy impresionante para mí. Esto es lo que me gustaría para cerrar el comentario. ¿Quiere algo de...? Sí, a ver, eso es bien importante, eso que acaba de mencionar, la impresión, ¿no? La impresión por la ciudad. ¿De qué manera, bueno, lo que quisiera es que ampliara esta idea, ¿no? De qué significó para usted esa impresión, no solamente del sismo, sino pues de toda su historia, de como fotógrafo. Uno como fotógrafo está también cargado de impresiones, ¿no? Yo creo que las personas que se aproximan al fenómeno de la fotografía, pues obviamente son personas sensibles, ¿no? Porque necesitan tener esta idea, ¿no? Para poder, no idea, sino ese sentimiento, ¿no? Para poder captar algo que otros van a ver, ¿no? Pero está filtrado por precisamente su encuadre, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que la fotografía está hecha de impresiones, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Pues es el crecimiento de la ciudad, lo he visto tanto en el centro como en estas partes. O sea, se ha desplazado, ¿no? O sea, la ciudad ha ido... Aquí por aquí han tirado escuelas, una en especial. Eso que menciona es bien importante porque de alguna manera en esta fotografía también lo que podemos ver es un falso sueño, ¿no? ¿A qué me refiero? Que de alguna manera lo que se buscaba en un principio era unir e integrar la ciudad, ¿no? Sin embargo, lo que sucedió al construirse estas grandes avenidas, ¿no? Sobre todo en un primer momento, fue separar. O sea, recordemos que también, por ejemplo, Mixcoac fue dividido en 4, ¿no? Y así muchos espacios dentro de la ciudad, ¿no? Construir esta idea y esta falsa, ¿no? Posibilidad de integrar una ciudad, primero tuvo que desintegrarla, ¿no? Cortar, a eso es a lo que me refiero, cortar. Y aquí lo que se ve es el corte, el corte. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a estas formas que ya lo vemos como homogeneidad, ¿no? Como unión. Y yo creo que esto que menciona es muy importante, ¿no? O sea, ver todas estas demoliciones que se llevaron a cabo para construir, ¿no? Estos sueños de modernidad, ¿no? Porque también recordemos que este proyecto del eje central pues también es un proyecto de los años 30, un proyecto que está paralelo al ensanche y a la construcción de 20 de noviembre, ¿no? Y todo lo que se demolió, ¿no? Sí. Entonces, perdón, lo interrumpí. Sí, si volvieran a hacer, ¿volvería a ser fotógrafo? Yo creo que más fotógrafo. Más dedicado a la fotografía. Yo muchas veces me decía, voy a hacer esto porque mucho le debo a la fotografía. Y por cualquier cosa me rebasaba y ya olvidaba eso. Pero mi pensamiento era mejorar algunas cosas de mi forma de trabajar, de ser, de... A ver, jugando con esa idea de los regresos, si tuviera oportunidad de echar el tiempo atrás, ¿conservaría su archivo? Sí. Mejorando, bueno, tratar de mejorar todo lo que hice. Me dediqué unos 15 años o un poquito más, a lo de sociales, pero me tocó un grupo muy noble, muy bueno, y peleé cuando estuve en el civil, me tocaron los árabes, la Roma de Puebla hasta M. Anza. M. Anza es la que, continuación de Yucatán, el árabe, el judío. El árabe era más duro y un poco más tranza. Llegaba yo con mis fotos, en una mesa eran 4. ¿Cuántas van a quedarse o querer? Me regresaban 2. No queremos ninguna. Y abajo del mantel ya tenía 2 fotos. Y con el judío era más noble. Para mí lo que prometía me lo cumplía. Un contrato por X cantidad de fotos para la boda,
hacía contratos, por allá de estar uno, y decía 100 fotos en un álbum, este es el precio, las fotos extras, este es el precio, y fecha y todo, uno para él y otro para mí, pero era noble, pero los que me ayudaron mucho fue la colonia española. Trabajamos con un judío, Francisco Fernández y yo, y yo trabajaba más independiente, y él me dijo, ¿a dónde vas? Le digo, voy a tomar un congreso aquí en Cuauhtémoc y por el Panteón Francés. Y ahí comenzamos a tomar y a hacer unión, y él era bueno para manejar cámaras, para orientarme, así es que después ya trabajamos juntos y era muy buen amigo, y de ahí una hermana, otra hermana, bautizo, comunión, boda de las sobrinas, y ya me hice de ahí de clientes, como unos 10 clientes, desde bautizo hasta boda me eché. Y ya me quedé ahí mucho tiempo, 15 años ya era mucho. Ya vino más cámaras nuevas. Yo estaba con no entrar ¿cómo se llama? A la cámara digital. Al digital. Cuando estuve en el banco, uno llevó su cámara digital. Le digo, no, déjame con mis cámaras y yo voy. Pero que mira esto, no pierdo tiempo. Me quedo con mis cámaras. Tenía 2 que trabajaban 4,5x6 y Nikon, y 2 Nikon de 35. Dije, ya me voy con eso. Pero hasta que me encontré con este Francisco, ya me fui dando cuenta de las ventajas que tenía, que no tenía que cambiar rollo, que pasaba a la máquina, entregaba el cassette, ¿no? Ellos lo sacaban pasaban a la máquina y ya, yo me deshacía, me quedaba con el cassette y ellos se quedaban, pero ya de ahí es una maravilla todo. Sí, claro. Pues bueno, ha sido un gusto escucharlo, señor Martorell. Algo con lo que quisiera despedirse, algo que nos quiera compartir al público que nos mira. Oh, pues me complace tratar con ustedes y recordar un poquito de mis tiempos de la foto, tiempos perdidos que hice y algo que encontré. Me fue bien. Gracias por No, al contrario. por su visita. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y de alguna manera, pues bueno, ustedes que están viendo verán y están viendo estas fotografías del señor Martorell, pues de alguna manera lo que quisimos fue darle una voz, ¿no? Darle una voz a estas imágenes y sobre todo un rostro, ¿no? Que nosotros no vemos cuando nos aproximamos a estas imágenes por primera vez, ¿no? Y es la persona que documentó, que fotografió, que vivió, ¿no? Y sobre todo que vivió con gran pasión, ¿no? Su trabajo, y pues muchas gracias, ha sido un placer para nosotros. Gracias. Pues que pasen una bonita noche. Hasta luego. Gracias. Gracias.